En este día en especial, a mí me da mucho gusto poder saludarle y decirle buenos días. Es para mí el privilegio más grande que Dios me ha regalado, el poder llegar a usted y a todas las personas con las que usted pueda compartir este mensaje y poder hablar de un tema que hoy me parece que es básico, pero sobre todo, que es muy hermoso, porque tiene que ver con lo que Dios ha preparado para nosotros. Y creo que usted y yo debemos dejar bien sentado en nuestras vidas que lo más importante debe ser Dios en nosotros. Que Jesucristo debe ser el que tenga la preeminencia, no solo en nuestra vida, sino en el mundo, en la creación. Y usted debe saber por qué. Jesucristo es el Señor. Soy el pastor Alejandro Varela y todavía desde la ciudad de Guadalajara vengo a compartir con usted algo extraordinario. Usted necesita poner en primer lugar a Jesucristo. Primero lo primero. Si no ha escuchado el mensaje de la semana pasada, quiero invitarle que lo escuche antes de seguir oyendo este. Pero si ya lo escuchó, quiero recordarle con la palabra de Dios, con lo que Dios habla hoy. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es este a quien yo estoy invitándole a poner en primer lugar y a quien debemos someter nuestra vida? Quiero leerle primeramente en la carta de los Efesios, en el capítulo 1, los versículos del 19 al 23. Escuche por favor. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo fue colocado sobre todo y sobre todos y sobre todo en el tiempo, en el presente y en el futuro. Y todo fue sometido bajo sus pies. Jesús es la plenitud de aquel, de Dios, que todo lo llena en todo. Ahora quiero invitarle también a escuchar lo que el Señor dice acá en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19. Por favor, escuche igual con atención. Hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesucristo, por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él subsisten todas las cosas. Y todo fue dado a sus pies. Todo fue sometido a Él para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es el Señor. Y un último pasaje que quiero compartirle, en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo cuando escucho estos pasajes siento que la piel se me enchina. Jesucristo es el Señor.
Independientemente de si usted cree o no, si usted le obedece o no, si usted lo respeta o no, si lo honra o no, Jesucristo es el Señor. Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios le ha puesto para que su nombre sea sobre todo nombre. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo está sometido bajo sus pies. Todo. Independientemente de nuestra voluntad. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesucristo es el Señor, no solo de los cristianos, no solo de los que crean en Él. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y llegará el día donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, donde toda rodilla se doblará ante el señorío de Jesucristo. Pero la invitación de Dios hoy es que usted lo haga voluntariamente, que ponga a Jesucristo como Señor, como la autoridad, y que usted se someta voluntariamente a la obediencia a Jesús, como lo hizo Jesús. Por obediencia se hizo hombre, se limitó, se entregó a la muerte. Por obediencia el Señor lo exaltó. Bueno, el desafío en este día precisamente es que usted y yo imitemos al Señor Jesucristo, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús y que nos sometamos a la autoridad de Cristo en toda nuestra vida. Y aquí quiero mostrarle el pasaje en el que voy a fundamentar el mensaje de hoy. Se encuentra en Lucas 6:46 y es muy corto y sencillo, usted lo puede aprender de memoria. Es una pregunta que hizo Jesucristo a sus seguidores. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Fíjese nada más la pregunta que hace Jesucristo, el Señor, el que fue puesto sobre todas las cosas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Usted puede encontrar en la Biblia los mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dado para vivir. Los mandamientos que Dios el Padre estableció desde el principio, primero para su pueblo Israel, pero luego para todos los que entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Todos sus mandamientos están en la palabra del Señor. Pero mire, la invitación de este día no es para que usted se convierta en uno de aquellos fariseos de los tiempos de Jesús, que memorizaron miles de leyes y reglas fundamentadas en la palabra de Dios para vivirlas, pero que en el proceso de obedecer los mandamientos anularon el espíritu de los mandamientos. El Señor no espera que vivamos así obligados a cumplir reglas y leyes. El Señor espera que obedezcamos sus mandamientos para que nos vaya bien. Desde el principio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento usted puede confirmar que la intención de Dios al establecer mandamientos fue que nos vaya bien, que seamos prosperados, que caminemos por los senderos que Él ha marcado para nuestras vidas. Ese es el interés del Señor. Yo quiero invitarle para que piense en los mandamientos como señales en el camino. Ninguno de nosotros se molestaría si tuviéramos que pasar por un campo minado y que alguien hubiera puesto mandamientos así en letreritos y dijera, no pise aquí, no pise aquí, no pise aquí, porque ahí están las bombas ocultas. Si viéramos esos mandamientos, diríamos, gracias por aquellos que pusieron esos letreros. Eso es lo que hace Dios. La vida está llena de cosas que pueden destruirnos, y los mandamientos son señales en el camino. No pise aquí, no pise aquí, no pase por acá. En lugar de molestarnos, deberíamos agradecer. Ahora usted puede decirme, ¿son tantos mandamientos en la Biblia? ¿Necesito memorizarlos todos? Yo hoy, movido por mi Dios, quiero hablarle de los principales mandamientos. Los mandamientos más importantes. Porque esos mandamientos engloban todos los demás. Por lo tanto, me parece que sí sería bueno que usted los memorizara. Y verá que no será tan complicado. ¿Qué le parece si iniciamos este recorrido por los principales mandamientos? Vamos a orar a Dios. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Revélanos tu palabra, muéstranos tu verdad
y permítenos conocer tu corazón a través de estos mandamientos. Y muévenos para darles importancia, para darles prioridad, para que tú seas lo más importante, tú seas el Señor y nosotros obedezcamos tu palabra y sigamos tus mandamientos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No se olvide en este proceso de esta pregunta de Jesús en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Ahora quiero llevarle primeramente al Evangelio de Marcos en el capítulo 12 para que podamos encontrar aquí el primero de estos mandamientos más importantes y principales. Marcos capítulo 12 versículos 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces aquí está el primero de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y me entusiasma cuando el mismo Señor Jesús dice: este es el primero y más grande mandamiento. Si vamos a obedecer al Señor, si vamos a someter nuestras vidas a Él, este es el más importante, este es el más grande. Amar a nuestro Dios con todo. Y no es algo que Jesús estaba hablando por primera vez. Él estaba haciendo referencia a algo que se había escrito miles de años antes, allá en Deuteronomio capítulo 6, cuando el pueblo de Israel estaba apenas caminando por el desierto, saliendo de la esclavitud en Egipto. Dios les había dicho esto: amarás al Señor tu Dios con todo. Y podemos hacer la lista que se refiere ahí: con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Es todo. Es todo lo que somos los seres humanos. Necesitamos amar a Dios con todo y ponerlo en primer lugar. Y mire que en este tiempo 2023, ese sigue siendo el mandamiento más importante. Ese sigue siendo el principal mandamiento. Poner a Dios en primer lugar. Amarlo con todo, desde nuestra mente. Que nuestros pensamientos estén enfocados en agradar a Dios. Que nuestro corazón, nuestras emociones estén enfocadas en agradar a Dios. Que nuestro cuerpo, nuestra fuerza esté enfocada en agradar a Dios. Amarlo con todo. No hay forma de amar a Dios con todo sin conocerlo. Para ello está la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos leerla completa, necesitamos leerla todos los días, tener un encuentro con Dios por medio de su palabra para que Él nos hable, Él nos revele su corazón. Él es digno de ser amado. Y mire, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él lo dice aquí mismo en su palabra. Pero usted y yo necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios por sobre todas las personas. Amar a Dios con todo. Este es el primero y más grande mandamiento. Usted necesita comenzar a vivir su diario vivir, enfocado en este primero y más grande mandamiento, en este más importante mandamiento. Amar a Dios con todo y amarlo por sobre todas las cosas. Ame a Dios. Si no lo ama aún, enamórese de Dios. Yo le aseguro, si usted lo conoce a través de su palabra, si usted lo conoce a través de Jesucristo, si usted lo conoce en esa relación diaria y personal, usted se enamorará de nuestro Dios y lo amará con todo. Y entonces, cada palabra que Él le dice, cada mandamiento que Él le da,
no será gravoso para usted. No será difícil de obedecer, no será rechazado por usted. Usted querrá vivir en obediencia, porque eso me recuerda las palabras mismas que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 14:15. Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Si usted ama al Señor, no se le complicará obedecerlo. Ahí mismo en Juan 14, pero el verso 21, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese qué extraordinario. Si amamos a Dios, entonces vamos a obedecerlo. Y si lo obedecemos, porque le amamos, tendremos con nosotros el amor del Padre. Y lo extraordinario es que Él y el Padre dice, me manifestaré a Él. Él se nos va a manifestar, se hará realidad para nosotros. Y luego en el verso 23 una vez más dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire qué bendiciones por guardar la palabra del Señor, por obedecerle a Él, por amor. Tendremos el amor del Padre y Jesús y el Padre harán morada en nosotros. Seguros caminaremos con la presencia de Dios. Y todo porque estamos obedeciendo el mandamiento más importante y más grande de todos. Amarás al Señor de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el más grande mandamiento, el principal, el más importante. Obedezcamos. Y obedezcamos por amor. Nuestro Dios se merece que le amemos y que por amor le obedezcamos. Además, déjeme decirle algo que es importante. El Señor nuestro Dios jamás nos dará un mandamiento que nos lastime, que nos haga daño o que nos aparte de sus bendiciones. Él quiere que le obedezcamos para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos, para que seamos prosperados en todo lo que hagamos. Esto no es solo para el área religiosa. Usted necesita obedecer los principales mandamientos. Y este es el principal. Ame a Dios con todo y por sobre todas las cosas. Ahora vamos al segundo mandamiento. Aquí mismo en el Evangelio de Marcos. Continuamos en el capítulo 12. Voy a leer nuevamente del verso 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento es muy importante. Juntos, dice, son los más importantes. Pero este es el segundo, el cual usted no podría obedecer si primero no obedece el primero. Usted y yo no podemos amar a nuestro prójimo ni amarnos a nosotros mismos si no contamos primeramente con el amor de Dios, que viene cuando nosotros estamos en esa relación con Él, amándolo por sobre todas las cosas. Mire, si usted en este momento de su vida tiene problemas para amar a los demás, lo que usted necesita primero es amar a Dios con todo y ponerlo en primer lugar. Ese es el problema del amor que tenemos muchos. De hecho, nos cuesta trabajo perdonar y amar a otros precisamente porque no estamos amando a Dios primero y con todo. Esto viene como consecuencia porque al estar en una relación de amor con Dios nos convertimos en un canal del amor de Dios. No tenemos que amar a la gente con nuestro amor. No tenemos que amarnos a nosotros mismos por quienes consideramos que somos. Nos amamos a nosotros mismos por el valor que en Dios tenemos. Y podemos amar al prójimo como a nosotros mismos por el amor con que Dios nos está amando. Por eso está conectado. Este es el segundo
más importante mandamiento. Este es el segundo principal mandamiento, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tal vez aquí usted me diga, como aquel hombre que se acercó con Jesús en Lucas capítulo 10 y me pregunte, ¿y quién es mi prójimo? Tal vez usted ha leído ahí en Lucas capítulo 10 del buen samaritano. No voy a leerla, pero se la puedo recordar. Usted puede leerla más adelante. Un hombre iba caminando por un camino y fue asaltado por unos hombres y lo dejaron medio muerto en el camino. Y entonces pasó un sacerdote y pasó de largo teniendo a ese hombre herido. Y luego pasó un levita, el cual también lo miró, pero lo pasó de largo. A ninguno de ellos les interesó ser protagonistas en ayudar a esa persona. Pero luego vino un samaritano, un hombre de un pueblo diferente que estaba enemistado con los judíos. Pero cuando lo vio, dice la Biblia, que fue movido a misericordia. Y entonces se acercó y lavó sus heridas con aceite y vino. Y no solamente eso, lo llevó al mesón, lo atendió y luego le pagó al mesonero y le dijo, dale todo lo que necesite hasta que se recupere y yo te pagaré si aún te quedo debiendo. Y luego el Señor termina diciendo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? Cualquier persona a su alrededor que necesite ayuda. Puede ser su esposa a lavar los platos, pueden ser sus hijos batallando con una tarea, puede ser el vecino que no ha tenido tiempo de limpiar la banqueta, puede ser su enemigo, aquella persona del trabajo que lo trae a usted agobiado con su carrilla o con sus malos tratos. Puede ser aquella persona que está buscando su mal. Puede ser aquella persona que le ha ofendido. Ella puede ser una persona que le necesite a usted, que necesite algo de usted. Ese es su prójimo. Y este es el segundo principal mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente le digo, si usted tiene problemas para amar a otros, si tiene problemas para amar a la gente difícil y tiene problemas para amar a los que le hacen daño a usted, usted necesita conectarse primero al amor de Dios. Este es el segundo principal mandamiento. También debemos obedecerlo. No por obligación, sino como consecuencia de que estemos conectados con el amor de Dios. Por eso no podría ser este el primer mandamiento. Necesita amar a Dios por sobre todo y con todo, para que este segundo mandamiento sea tan sencillo de obedecer como solamente dejar que el amor de Dios fluya a través de usted hacia las demás personas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y debemos amarles no con palabras solamente, porque de pronto decimos, oh, yo amo a todos. No, tiene que ser con acciones de amor, que satisfagan necesidades. No estamos hablando de que sienta bonito por la gente. Estamos hablando de que haga cosas buenas que satisfagan necesidades de la gente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo principal mandamiento. Ahora, aquí Jesús nos habla de estos dos grandes mandamientos y dice que estos son los más importantes de todos, que si cumplimos con estos, ya cumplimos con todo. Pero quiero hablarle del que Jesús llama el nuevo mandamiento. Porque el nuevo mandamiento es clave en el tiempo que vivimos. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Este se lo voy a leer, se encuentra también aquí en la Biblia, en Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. Dice así: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Este es el nuevo mandamiento.
y tiene que ver con amarnos entre creyentes. Amarnos entre hijos e hijas de Dios. Amar a los verdaderos creyentes, a los cristianos. No solo a los de nuestra iglesia local. No solo a los que alaban igual que nosotros. No solo a los que piensan igual que nosotros. A todos aquellos que han entregado su vida al señorío de Cristo. A todos aquellos que han sido salvos por gracia y por la fe que han puesto en Jesucristo. Que nos amemos. Qué terrible cuando hoy en día lo que hace que la gente no quiera nada con la iglesia y nada con los cristianos sea que ven cómo nos peleamos entre nosotros, cómo nos separamos entre nosotros, cómo nos dividimos entre nosotros por cosas que realmente no tienen importancia. Si el mundo viera a los cristianos amándose, pensarían una cosa, y Jesús la profetizó, que somos seguidores de Jesús. En esto conocerán todos que son mis seguidores, cuando tuvieren amor los unos con los otros. Así que este es el nuevo mandamiento que también necesitamos obedecer. Y comience pensando en los cristianos de su iglesia. ¿Los ama de todo corazón? Ahora, la medida Jesús la dio. Como yo los he amado, que también se amen ustedes. ¿Cómo nos ha amado Jesús? A pesar de nuestras recaídas, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestras desobediencias, a pesar de nuestras faltas de expresiones de amor hacia Él. Así debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. A pesar de sus errores, a pesar de sus diferencias, a pesar de lo que hagan que nos lastime, porque así nos ha amado el Señor Jesucristo. Si pudiéramos cumplir con este nuevo mandamiento, no solamente encontraríamos mayor paz en nuestro corazón, sino que podríamos mostrarle al mundo lo que Dios puede hacer en personas imperfectas como nosotros, los cristianos, que amamos al prójimo, pero también nos amamos entre nosotros. Nos amamos los unos a los otros. Y esto es clave para el cumplimiento del plan de Dios para el mundo. Cuando Jesús oraba en Juan 17, Él oraba por nosotros, los que íbamos a creer por la palabra de los apóstoles, y decía, que sean uno, como tú en mí, oh Padre, y yo en ti, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como a mí me has amado. Qué importante es amarnos entre los cristianos. Comience a amar a los demás creyentes. Motive a los demás a amarse unos a otros. La Biblia en el Nuevo Testamento está lleno de referencias de lo que hacían los cristianos unos a otros. Porque aún sin conocerse se amaban por el simple hecho de ser hijos de Dios, hermanos en Cristo. Y eso nos está haciendo falta en este tiempo. Ahora déjeme hablarle de un último principal mandamiento que necesitamos obedecer. Y ese lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, los versículos 18 al 20. Y dice aquí, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este último principal mandamiento es el que se llama la Gran Comisión. ¿Y qué es la Gran Comisión? Es la misión que Dios nos ha dado de llevarle este mensaje de amor a cada persona que nos rodea. Comenzando con nuestra familia, continuando con nuestros conocidos y amigos, pero yendo más allá, logrando que este evangelio llegue hasta lo último de este planeta. Este es el último principal mandamiento, la gran comisión de compartir el evangelio de buenas noticias. Pero no solamente se trata de hablarles de las buenas noticias, si usted entendió bien, hay que lograr que la gente que acepte seguir a Jesús y poner a Jesús en primer lugar, obedezca sus mandamientos. Y de eso estamos hablando en este día. De los principales mandamientos que engloban todos los demás. El Señor dice, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado.
Porque recuerde lo que Jesús dijo. Si me aman, guardan mis mandamientos. Si enseñamos en nuestro discipulado a las personas que creen en Jesús a amarlo, lo obedecerán. Y lo obedecerán por gusto, porque quieren obedecerlo, porque piensan que Él se merece su obediencia y porque saben que lo que Él manda es lo mejor para nosotros. Obedecerlo nos llena de bendición. Obedecer al Señor nos da prosperidad. Obedecer al Señor permite que nos vaya bien en este mundo. Habrá sufrimientos, habrá carencias, habrá tristezas, habrá pérdidas. Pero si obedecemos al Señor en estos principales mandamientos, nos irá bien. Seremos prosperados, terminaremos bien en todo y al final nos encontraremos con nuestro Señor. Con una gran motivación de decirle, Señor, hemos cumplido la parte que nos toca. El mundo fue bendecido por nuestro paso por Él. Yo no sé si usted lo había pensado, pero las vidas de obediencia dejan huellas que el mundo quiere seguir. Las vidas obedientes al Señor dejan un testimonio que impacta a las personas. Mucha gente que rechaza a Dios porque vio a alguien que vivió en obediencia al Señor, de pronto encontró en ese camino la esperanza para su propia vida. Obedecer los principales mandamientos no es algo que Dios dejó solo porque es un Dios exigente y autoritario. No. Los mandamientos, además de protegernos en el camino de la vida, mueven a otros a seguirnos por el camino seguro que usted y yo estamos llevando porque estamos obedeciendo al Señor. Nuevamente quisiera referirle a las palabras de Jesús, a la pregunta de Jesús en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, pero no me obedecen? ¿Por qué me dicen Señor, pero no están siguiendo las líneas y los mandamientos que yo les he dado? Hay muchos mandamientos de Jesús y Él dice que debemos aprender a vivir y a enseñar a obedecer todas las cosas que Él nos ha mandado. Pero no se rompa mucho la cabeza. Podemos resumirlo todo en estos 4 principales mandamientos. El primero y más importante: ame a Dios con todo y por sobre todas las cosas. El segundo es semejante: ame al prójimo como a usted mismo. El tercero es nuevo: ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, así ámense los unos a los otros. Y el cuarto es la gran tarea que Dios nos ha dado. Vaya por todos lados, compartiendo del amor de Dios, de las buenas noticias y logrando que otros quieran vivir en obediencia a la autoridad y señorío de Jesucristo. Para eso estamos en el mundo. Para eso está usted en el mundo. Este es el desafío de este domingo. Que Jesucristo sea el Señor. Que toda lengua confiese y que toda rodilla se doble ante el señorío de Jesucristo por lo que usted y yo estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estaremos haciendo? Obedeciéndole, viviendo vidas de obediencia. Porque lo amamos. Porque anhelamos que Él se nos manifieste, porque anhelamos que Él y el Padre hagan morada en nosotros, y esa es la promesa para aquellos que obedecen a Jesucristo. Y entonces, que con nuestra vida y nuestro trabajo enseñemos a otros seguidores de Jesús a obedecer todas las cosas que Él nos ha mandado, y que vayamos por el mundo diciéndoles que hay un Señor, que hay un Dios que merece nuestra obediencia, que merece nuestro amor. Y es lo que yo le digo: Jesucristo merece su amor y merece su obediencia por lo que Él hizo, porque Él obedeció, porque Él se sometió para salvarle a usted. Hoy rinda su vida al señorío de Jesucristo. Confiéselo su Señor.
Dios dice en su palabra en Romanos 19 que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Sea salvo por la gracia de Dios. Reciba el señorío de Jesucristo como autoridad en su vida y obedezca todo lo que Él nos ha mandado. ¿No quiere recibirlo hoy? Padre Celestial, quiero concluir este mensaje pidiéndote una bendición para todos aquellos que en este momento sean movidos a la obediencia a ti, a ponerte como Señor, como la prioridad, como la autoridad máxima sobre su vida. Señor, permítenos memorizar estos 4 importantes mandamientos y vivir nuestros días obedeciéndolos por amor, por ti, Señor, para agradarte a ti. Muévenos a vivir vidas de obediencias que impacten al mundo, que atraigan a otros a ti, Señor, y que nos permitan ir por el camino donde seremos bendecidos, prosperados, protegidos y contando con tu presencia amorosa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Jesús preguntó, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Bueno, entonces hoy dígale Señor, Señor y obedézcale en todos sus mandamientos y considere estos que son los más importantes. Soy el pastor Alejandro Varela. Le envío un fuerte abrazo. Mi oración, porque usted y yo vivamos en obediencia por amor al Señor y que nuestra vida logre que otros también quieran seguirlo. Y si Dios lo permite y nos regala la vida la próxima semana, por favor acompáñeme en un nuevo mensaje para tener un encuentro con el Señor donde Él nos hable. El Señor le bendiga.